Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta guía número 5, a tratar de hacer un trabajo en casa, a trasladar el laboratorio hasta la casa. Iremos a ver cómo nos va. Espero que se encuentren muy bien, que no tengan problemas con el virus y que sus familias también estén muy bien y sobre todo que se estén cuidando. El laboratorio para esta ocasión es Biología Moderna, Orígenes de la Biotecnología. Los objetivos de aprendizaje es reconocer la existencia de microorganismos en partes de su cuerpo y en una superficie de un objeto de uso frecuente, en este caso en su casa. Ustedes estarán en capacidad también de identificar el crecimiento bacteriano en medios de cultivos generales. Vamos a hacer un medio casero. Estarán en capacidad también de identificar algunas características morfológicas de las bacterias a nivel macroscópico y no microscópico, porque no tenemos microscopio en la casa. Si tienen uno, pues utilícenlo, pero vamos a hacer una caracterización macroscópica de estos microorganismos. En general, las bacterias, entonces, son organismos, los organismos más antiguos del planeta. Existen aproximadamente hace unos 3.500 millones de años. Fueron los primeros habitantes de este planeta. La evidencia que hay de que existieron en ese entonces es unas rocas que se llaman estromatolitos, que son la evidencia fósil de la existencia de bacterias en las primeras épocas del planeta. Eh, Eso como para decirles desde cuándo es que están estos animalitos aquí con nosotros. Ya viniéndonos un poquito más acá, contemporáneamente, entonces, en comerciales de televisión normalmente uno ve en la literatura y hay creencias populares que sostienen que hay bacterias flotando por todas partes, o sea que todo está contaminado, distribuidas en cada superficie, esperando saltar y atacarnos para infectarnos todo el tiempo. Pero realmente están allí buscando enfermarnos las bacterias o las bacterias son nuestras enemigas. Entonces vamos a ver un poquitico algo de eso, muy general. Esto va a ser tema de discusión en el curso ya específico de microbiología, en donde van a profundizar un poco. Entonces, estos son datos generales para que contextualicemos un poquito la práctica. Se estima que se conoce menos del 1% de las especies que habitan el planeta, ¿sí? Especies que conocemos. En un gramo promedio de suelo tienen aproximadamente o existen aproximadamente 1.000 millones de microorganismos en un solo gramo. Entonces hay una cantidad de de estos microorganismos en el mundo. Imagínense cuánto suelo hay en el planeta. De esos microorganismos pueden sobrevivir en algunos entornos que son que tienen condiciones muy extremas en el planeta. Algunos de estos microorganismos habitan a altas temperaturas, a menudo por encima de 100 grados centígrados, y colonizan también geysers, fumarolas hidrotermales y los pozos de petróleo. De los microorganismos se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de todo el planeta en diferentes tipos de ambientes. Ambientes extremos se llaman extremófilos. Entonces hay por todos lados normalitos que están en el medio común y corriente que habitamos nosotros, pero también en ambientes extremos. En el cuerpo humano se contabiliza que hay billones de microorganismos, superando en número al número de células humanas en 10 a 1. O sea, si nosotros tenemos 10 10 células que sean las que hacen parte de nuestro cuerpo, pues entonces las bacterias que hay, los microorganismos son 100. Entonces son muchísimo más los que tenemos en el cuerpo. Nosotros vivimos y tenemos que convivir con los microorganismos en nuestro cuerpo. Entonces, sin embargo, debido a su pequeño tamaño, calculado en micrómetros, los microorganismos constituyen solo alrededor del 1 al 3% de la masa corporal. Son mucho más los microorganismos que tenemos que el número de células que tenemos nosotros. Pero las células eucariotas, que somos nosotros, son mucho más grandes. Entonces, pues al hacer la comparación en peso, ellos corresponden o tienen un peso aproximado del 1 al 3% de la masa corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona pesa 100 kilogramos, entre 1 a 3 kilogramos es bacterias. Tenemos muchísimas. Los microorganismos habitan en casi todas las partes de nuestro cuerpo. Viven en la piel, en el intestino, en los ojos, en la nariz, en la piel. Por todos lados tenemos bacterias.
Este es un gráfico de la distribución aproximada en porcentaje de la cantidad de bacterias que tenemos en el cuerpo. Entonces miren, por ejemplo, aquí en los ojos el 1.6% de las bacterias totales de nuestro cuerpo están en los ojos. En la boca tenemos aproximadamente el 6.5%, pero miren este dato tan interesante, el 29% de las bacterias están en nuestras manos. ¿Por qué está eso? Pues porque las manos nos mantenemos cogiendo y tocando por todos lados las diferentes superficies que existen a nuestro alrededor. Entonces las manos es una buena fuente de contaminación. Caso típico es el problema del virus, el COVID-19. Por eso nos mandan a lavarnos las manos porque esa es una fuente de contaminación. Mantenemos con las manos muy en contacto con muchas superficies y mantienen muy contaminadas. Otra parte muy importante que tiene una gran cantidad de bacterias es nuestro sistema digestivo y esas bacterias nos ayudan para muchas cosas. Uno, nos pueden contaminar y nos hacen doler el estómago y dar diarrea, pero muchos de esos microorganismos nos ayudan a nuestra digestión y cumplen funciones muy importantes en el cuerpo. Entonces, estos microorganismos, estas bacterias, están por todo el lado del cuerpo, por fuera de nuestro cuerpo y por dentro de nuestro cuerpo. Eh, si bien es cierto que casi todas las superficies están cubiertas con microorganismos, esos microorganismos son principalmente hongos y bacterias, la mayoría de estos microorganismos presentes en ellas pertenecen a especies comunes y no peligrosas, o sea que convivimos con ella de manera armónica. Y aunque algunas ocasiones nos causan enfermedades y esas enfermedades normalmente es por la diferencia en poblaciones, se desequilibran esas poblaciones, la mayoría de las veces viven en armonía con nosotros, proporcionándonos funciones esenciales para la supervivencia humana. Por ejemplo, para digerir en nuestro organismo bebidas lácteas, leche, queso, mantequilla, cosas de estas, nos ayudan un grupo de bacterias que se llaman lactobacilos. Pero también para la absorción de vitaminas en el intestino, de minerales y de la buena absorción, necesitamos otros microorganismos que se llaman en general probióticos. Entonces las bacterias no solamente nos causan enfermedades, sino que también nos ayudan a nuestra supervivencia. Entonces, muchachos, eso es las bacterias. Ustedes van a profundizar más en un curso completo que se llama microbiología. La práctica de hoy era conocer algo de las bacterias que hay en su cuerpo. O sea, eso que estamos diciendo, vamos a tratar de comprobarlo y a vivenciarlo. Entonces vamos a realizar el laboratorio, lo vamos a hacer en la casa. Estamos haciendo una innovación, muchachos, tengan paciencia para poder hacer este ejercicio, pero los incito a que lo hagamos de una manera ordenada. Entonces, lo que queremos hacer es, en vez de hacer ese laboratorio que vamos a hacer en la universidad, en donde vamos a tener cajas Petri con medios de cultivo ortodoxos y vamos a hacer el muestreo de partes de su cuerpo, entonces vamos a reemplazarlo con un medio de cultivo que van a preparar en su casa sin salir de su casa, no quiero que salgan. Entonces, las instrucciones precisas son, se van a conformar los mismos grupos de trabajo que realizaron con los que realizaron el artículo científico, por mesón. Recuerdan que eran un país y por mesón hicieron su artículo científico, eran 3 grupos por cada laboratorio. Entonces van a conservar ese mismo grupo de personas para hacer el laboratorio. En la casa de uno de ustedes, que será elegido, lo elegirán ustedes por la disponibilidad de los materiales que vamos a necesitar. ¿Qué quiere decir? Necesitamos unos vasitos, necesitamos una ricostilla, necesitamos cosas. El que tenga en su casa todos los materiales dice, ah, bueno, yo puedo hacer el medio de cultivo. Entonces, en la casa de uno de los integrantes que será elegido por la disponibilidad de los materiales en su casa, se realizará la fabricación del medio de cultivo bacteriano según las instrucciones. Ya les voy a dar las instrucciones. Se realizará la siembra microbiana según las instrucciones que vamos a seguir más adelante. Todos deben contribuir al diseño virtual del experimento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van a comunicar y teniendo en cuenta este procedimiento y este protocolo que vamos a tener, entonces entre todos se van a poner de acuerdo qué es lo que van a hacer y le van a ayudar a la persona que lo va a estar haciendo sola en su casa, le van a ayudar a hacer en conjunto todo el experimento para que si la persona se equivoca no sea esta la responsable, sino que son todos los del grupo. Vamos a trabajar en asocio. Los resultados los compartirán virtualmente, una fotografía, entonces cuando crezcan los microorganismos,
lo que se va a hacer es a tomar una fotografía y esa fotografía se la reparten entre todos y comenzarán a desarrollar las actividades que les tengo preparadas en unas diapositivas más adelante. Después del análisis y la discusión conjunta de sus resultados, enviarían esto como un informe, son 6 preguntas, 7 preguntas, me las envían a mí y ese sería como la calificación del laboratorio. Además de eso, yo lo que quiero es que ustedes disfruten y se entretengan con lo que van a hacer. Los materiales que van a necesitar, y esto va a definir quién es el que lo va a hacer en su casa. Si lo pueden hacer más de uno, pues está bien, no hay ningún problema. Entonces, necesitamos un cubo de ricostilla o de caldo de gallina nor o un sobrecito de estas cosas. Lo necesito es que sea algo que tenga estos mismos componentes, ¿sí? Lo que tiene la ricostilla y el nor. Necesitamos azúcar, necesitamos gelatina sin sabor, necesitamos copitos de algodón, de esos con los que se limpian los oídos para los bebés. 3 vasitos desechables transparentes, eso es lo que va a reemplazar nuestra caja Petri. Lo que deberíamos hacer normalmente es esta caja Petri con el medio de cultivo, pero entonces lo que vamos a hacer es, miren si ustedes tienen vasitos desechables que puedan tener tapa plástica y si no le ponemos una cartulina y si no entonces le ponemos papel vinilpel, pero necesitamos tapar el medio de cultivo. Entonces reemplazamos la caja Petri por un vasito desechable. Vamos a necesitar velas, un par de velas para poder trabajar dando un poquitico de asepsia, como no tenemos las cabinas de flujo laminar o las cabinas de bioseguridad, pues vamos a hacerlo un poquito no ortodoxo con unas velas. Entonces necesitamos 2 velas, necesitamos cinta transparente gruesa para colocar encima o para sostener bien la tapa y un marcador para poder escribir. Estos serían como en general los materiales que necesitamos. Entonces, preparación del medio de cultivo. Teniendo esos materiales, lo que vamos a hacer es a preparar el medio de cultivo. ¿Y cómo preparamos el medio de cultivo? Entonces, vamos a seguir estos pasos. Entonces, coloque a hervir 3 pocillos de agua en una olla durante 3 minutos. Entonces, 3 pocillos de agua de la llave, los colocan en una olla, los colocan a calentar y cuando esté hirviendo, déjenlo que hierva durante 3 minutos. Después de eso, entonces saque medio pocillo de agua. Necesitamos medio pocillo de agua esa que estaba hervida, tápelo y déjelo reposar por 10 minutos afuera de la nevera y después colóquelo a 4 grados centígrados en la parte que no es el congelador. Lo guarda porque se lo vamos a necesitar después. Al agua que sigue hirviendo le vamos a adicionar el cubo o el sobre de caldo nor o de ricostilla, le adicionamos una cucharada de azúcar y 2 cucharadas de gelatina sin sabor. Cuarto paso, deje hervir y agite constantemente hasta que se disuelvan los componentes por completo. Le echaron esos 3 componentes y entonces van a comenzar a agitar, a revolver con una cuchara, agitan el agua que está hirviendo para que se disuelva completamente todos los componentes. El quinto, bajan la olla, la tapan y bajan la olla y dejan enfriar a temperatura ambiente durante 10 minutos para que no esté muy caliente y me vaya a derretir después los vasitos. Sirvan el medio preparado en 3 vasitos desechables. Si le alcanza para 4 vasitos desechables, chévere porque uno de ellos va a ser el control negativo, pero si no, entonces con 3 vasitos es suficiente. Tapen los recipientes con una cartulina, los vasitos que ya le colocaron en el medio, una tapa plástica o papel vinilpel. Dejen enfriar en la nevera a 4 grados centígrados durante 30 minutos o hasta que el medio esté sólido. Verifiquen que el medio esté sólido, que si voltean, ladean un poquito el vaso, pues no va a tener problemas. Y por último, saquen los medios de la nevera y déjenlos sin destapar, los dejan sobre una mesa. Por cuestiones técnicas, el video tengo que pararlo aquí, pero va a haber un segundo video donde seguimos trabajando con esto. Entonces ya nos vemos, muchachos.